Hola querida familia, queridos amigos, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Iniciamos un nuevo mes, iniciamos una nueva serie, vamos a recibir la comunión y estamos próximos a celebrar nuestro aniversario. Así que tenemos varias razones para celebrar este domingo, amada iglesia. Pero antes de continuar, te invito a que tengas listos los elementos para celebrar y recibir la comunión, la Santa Cena. Un poco de pan, una copa, un vaso con jugo de uva o agua. Puedes poner pausa a este video, preparar los elementos y regresar, que al final juntos vamos a celebrar. Amén. El tema de hoy y la serie que vamos a estar hablando a lo largo de este mes de septiembre es Otra Iglesia es Posible. Y en esta nueva serie vamos a platicar sobre la siguiente premisa, y es que las personas no tienen problema con Dios, sino con la iglesia. Y esto se da por varias razones, y una de ellas es por no tener esta claridad entre la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando no hay esa claridad, se cometen una serie de errores y horrores como iglesia, que en vez de acercar las personas a Dios, las terminan alejando. Por eso, durante este mes, estaremos despejando estas dudas y mostrando que sí es posible otra iglesia. Ahora, ¿cuántos conocen una persona que en una temporada o en un tiempo asistía a la iglesia, se congregaba, participaba activamente, contribuía en la misión de esa iglesia, pero con el paso del tiempo esa persona fue dejando de a poco las cosas? Dejó de congregarse, dejó de liderar, dejó de participar de manera activa en la iglesia. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué sucedió con esa persona? Yo sé que la respuesta no es tan fácil, pero hay muchos factores que pueden contribuir a esa respuesta. Pero si de algo estoy seguro, es que cuando no hay esta claridad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, puede haber esta confusión y ciertas prácticas eclesiales terminan alejando a las personas en vez de acercándoles al Señor. Ahora, ¿por qué en la Biblia hay un Antiguo y un Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? Y eso, ¿cómo impacta tu vida, tu familia, tu iglesia y tu comunidad? Y para comprender esta diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a definir qué es un testamento. En la Biblia, la palabra testamento es sinónimo de la palabra pacto. Un testamento o un pacto se refiere a un acuerdo o contrato solemne entre Dios y su pueblo. La Biblia contiene dos testamentos o dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, este se refiere a la relación entre Dios y la nación de Israel. Contiene libros como el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, profetas mayores, profetas menores y muchos otros. En el Antiguo Testamento se establecen leyes, mandamientos, profecías que guían la vida espiritual y moral de los judíos. En otras palabras, este pacto o este testamento determina el protocolo de cómo las personas y las familias interactuaban con Dios. En ese contexto se introducen los 10 mandamientos, de los cuales más adelante se desprenden más de 300 normas de conducta, de trabajo, de descanso, de administración, de relaciones, inclusive hasta de moda y mucho más. Y una característica importante de este pacto era el temor, el miedo a fallar, a equivocarse, por las consecuencias que se detallan en el mismo pacto, en el mismo antiguo pacto o antiguo testamento. Y la manera de relacionarse con Dios era condicional. Mientras que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se encuentra la segunda parte de la Biblia. Se encuentra la vida, las enseñanzas de Jesucristo. Se establece una nueva relación entre Dios y la humanidad basada en la fe en Jesucristo como el Salvador. Los libros del Nuevo Testamento incluyen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas de Pablo y de los apóstoles, y finalmente el libro de Apocalipsis. Una característica importante de este pacto es el amor, la fe, la esperanza. Y la manera de relacionarse con Dios es incondicional. Y de esto vamos a ir hablando un poco más en detalle. Pero para comprender esta diferencia entre el Antiguo y lo Nuevo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, vamos a ver dos ejemplos de dos personas, una del Antiguo
Testamento del Antiguo Pacto y otra del Nuevo Testamento del Nuevo Pacto. Como sus oraciones revelan la manera de acercarse a Dios conforme estos contextos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Acompáñame. Vamos a ver la primera oración, es de una persona que crece en este contexto del Antiguo Pacto. Proverbios capítulo 30, versos 7 y 9 dice así: solamente dos cosas te he pedido, concédemelas antes de que muera. Aparta de mí la vanidad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga, quién es el Señor? ¿Quién es Dios? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Primera oración, tenla presente. Vamos a ver ahora una segunda oración. Este es el apóstol Pablo en el contexto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Filipenses 4:10 al 13 dice: grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos visto dos oraciones, dos personas, una en el antiguo pacto, otra en el nuevo pacto. Su manera de orar revela mucho esta interacción con Dios. Ahora, ¿qué diferencias podemos encontrar en estas dos oraciones? ¿Qué diferencias tú puedes ver? Si quieres, haz una pausa al video, revisa la Biblia, medita en la oración de aquella persona que estaba bajo las condiciones del antiguo pacto y mira la oración de Pablo que se encuentra en las condiciones del nuevo pacto. Yo aquí he puesto tres características que he identificado. Aquella persona que está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, su caminar de fe condiciona a Dios. Me das lo que te pido y si no me das lo que te pido, Dios, hago las cosas a mi manera. Otra característica que encuentro es que si pudieras pedir entre riqueza y pobreza, ¿por qué pides lo necesario? Repito esta pregunta, si tú pudieras pedir entre riqueza o pobreza, ¿por qué pides lo necesario? Porque en el antiguo pacto el énfasis de la persona era su bienestar, sus intereses propios, y muchos de ellos eran egoístas. Y número tres, otra característica de aquella persona que estaba con en el antiguo pacto, es si Dios me das riquezas y una vez satisfecho me olvido de ti al punto de preguntarme quién es el Señor, quién es Dios, tú o yo, porque a mí me va bien. Ah, pero si no me bendices, si sigo pobre es por tu culpa y voy a robar. En otras palabras, en el antiguo pacto no se asumía una responsabilidad por los actos, todo era consecuencia o circunstancia de parte de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, al meditar en la oración de Pablo, encuentro estas tres características. Primero, Pablo se goza al ver que las personas de la iglesia de Filipo reanudan su cuidado hacia él. En otras palabras, velan por su sustento económico. Estaban dispuestos, solo les faltaba la oportunidad de dar, de enviar recursos, provisión. Otra característica, Pablo recalca que no es que, a ver, Pablo recalca que él no está pasando por escasez. Ojo, él claramente lo dice, no es porque estoy pasando por escasez, porque él había aprendido a estar contento en cualquier situación, a tener gozo por encima de las circunstancias temporales. Y número tres, Pablo muestra una verdadera sabiduría cuando describe que él sabe vivir con limitaciones y en abundancia. No muchas personas saben vivir con limitaciones, en abundancia o en escasez. Pero Pablo, él sí comprendía esto, él sí entendía esto
y podía vivir con limitaciones, con escasez o con abundancia o riqueza. Y ninguna de estas circunstancias lo iban a apartar de su camino de fe. Es más, él reconoce que es Jesús la pieza angular que le permite disfrutar la vida con lo poco o con lo mucho. Lo interesante de todo esto es que debemos recordar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambia entre uno y otro testamento? ¿Sabes qué cambia? Las condiciones para relacionarnos con Dios. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, este se basa en tu rendimiento, en tu capacidad y en tu obediencia. Y vemos que las personas de aquel entonces usaban a Dios como un medio para un fin. Un medio para recibir bendición, para recibir protección, para recibir provisión, para recibir sanidad y mucho más. Pero Dios no es un medio para un fin. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Por eso es que se cambian las condiciones. Se escribe un nuevo pacto, un nuevo testamento, donde Dios no se deja llevar, es más, nunca se dejó llevar por las apariencias, sino que Él quiere ir más profundo esta vez hacia nuestro corazón, en nuestra vida. En el nuevo pacto, independientemente de cómo está tu apariencia, Dios quiere estar contigo. Como escribió Pablo, ya sea que estás en una temporada de escasez o en una temporada de abundancia, todo lo puedes en Cristo Jesús, que te fortalece. La diferencia, amada iglesia, es Cristo Jesús. El Nuevo Testamento se basa en Jesucristo, en su rendimiento, en su capacidad, en su obediencia y en una relación personal, íntima y única con Dios a través de Jesús, para que Dios no sea un medio, sino que ahora puedas conocer su voluntad, su corazón, sus propósitos para tu vida, que puedas conocer que Él te ama, que puedas conocer lo que Dios ama, lo que Dios aborrece, lo que Dios detesta, pero sobre todo que puedas establecer una relación, una amistad con Dios, como un padre que vela y te cuida a sus hijos amados. Es maravilloso el Nuevo Testamento. Mira, es más, el escritor a los Hebreos habla al respecto. Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante. Dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Mira, el primer pacto estaba establecido para la nación de Israel y este pacto tenía ciertas limitaciones. Pero en su infinita sabiduría y gracia, Dios establece un nuevo pacto con mejores promesas. Mira, el verso 7 dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto, un nuevo testamento. En el verso 10 en adelante dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira lo que está en el corazón de Dios. Él personalmente quiere hablar a tu mente y a tu corazón para poderlo escoger a Él, independientemente de la temporada que estás viviendo, si es de abundancia o de escasez, si es de necesidad o de provisión. Verso 11, y añade, y nadie, verso 11, y nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Qué hermoso saber que Dios está obrando a través de su iglesia para que todos le puedan conocer desde el más pequeño hasta el más grande. Pero mira de qué se trata este nuevo pacto. Verso 12. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Este nuevo pacto, la misericordia de Dios, es tan potente, es tan vasta, que además Él escribe en este nuevo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades, porque en el antiguo pacto sí había se puede decir,
un recordatorio de las faltas, de los horrores, errores, pecados, injusticias que cometía el pueblo de Dios. Y solo eran cubiertos por la sangre de corderitos, animalitos. Pero en el nuevo pacto, el Señor nunca más se va a acordar de tus iniquidades ni de tus injusticias. El verso 13 dice que al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero y lo que es viejo es anticuado y está en vías de desaparecer. Amada iglesia, este nuevo pacto tiene que ver con Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Ya no más para cubrir nuestros pecados, sino para borrarlos totalmente. Y de esa manera poder acercarnos a un Dios que es santo y conocer su corazón, su voluntad, sus planes para nuestra vida, nuestro propósito y vivir con un norte. Y claro que es posible otra iglesia cuando nos arraigamos en el pacto en el que nos encontramos, porque con eso se quita el peso de querer cambiar a las personas, de querer convertirles o transformarles. Iglesia amada, nosotros no transformamos, no convertimos, no cambiamos a nadie. Nuestra labor como iglesia de Jesucristo en este nuevo pacto es amar a las personas y servirles. Y Dios hará su parte en llegar a su corazón, impactar su vida al punto que los invita a tener una relación personal con Él a través de Jesucristo. Y en ese contexto de relación es que Dios escribe en nuestros corazones su perfecta voluntad, pone sus sueños para un futuro mejor en Cristo Jesús. Te da identidad, te da seguridad, te da una herencia, pero ya no más como un medio para un fin, sino como el principio, el medio y el fin de todo en nuestra vida. Y claro que otra iglesia es posible. Cuando tú y yo nos sigamos arraigando en el nuevo pacto de gracia, de amor, de perdón y de poder, que es en Cristo Jesús. Es más, si tienes los elementos de la comunión, vamos a celebrar la comunión. ¿Por qué? Porque al tomar el pan y tomar la copa es un recordatorio de que tú y yo nos encontramos en un nuevo pacto y que nos podemos acercar confiadamente al Señor para alcanzar el oportuno socorro de la situación que estemos enfrentando o afrontando. Por favor, acompáñame y mira lo que dice Mateo. Este es Jesucristo. Mateo registra este acto sencillo pero poderoso a la vez. Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante. Dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Verso 27, después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Tremendo, tremendo, amada iglesia. Claro que otra iglesia es posible. Y es posible gracias al cuerpo y la sangre de Jesús. Y en este nuevo pacto podemos acercarnos a Dios, independientemente de cuánto hemos fallado, independientemente de cuán lejos nos sintamos. Quiero que sepas que Dios es cercano. Él está cerca del quebrantado, del dolido y del necesitado. Así que si tienes los elementos para celebrar la comunión, vamos a hacerlo. Y luego vamos a orar. Allí donde estás, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos provisto de Jesús. Señor, aquel que en su cuerpo y en su sangre se escribe este nuevo pacto en el cual nos encontramos. Te damos gracias porque su cuerpo fue entregado, partido y molido, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas, por sus llagas, nuestro cuerpo recibe sanidad, vitalidad, fuerza y juventud. Te damos gracias por eso, Señor. Puede tomar del pan. Señor, así también tomamos la copa recordando que derramó su sangre Jesucristo hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Y a través de él poder tener una relación personal e íntima contigo, donde tú escribes, Señor, tus pensamientos, tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Puede tomar de la copa. Iglesia amada, cada vez que celebramos este acto,
la muerte del Señor, recordamos. Y su muerte se da para que podamos entrar en este nuevo pacto, donde te puedes acercar a Dios confiadamente. Y mira, si has estado alejado de Dios, si te has sentido apartado, si te dejaste de congregar, quiero que pongas tu mirada una vez más en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Y si tú escuchas este mensaje por primera vez y sabes que este mensaje es para ti, quiero invitarte a que hagas esta oración, allí donde estás, con tus propias palabras. Dile: Señor Jesús, creo en ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios, que nació de una virgen, murió en una cruz, pero resucitó para darme vida eterna. Amén. Si tú acabas de hacer esta oración, por favor escríbenos. Queremos conocerte. Y más en este mes que estamos de aniversario y de celebración. Y antes de terminar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a lo largo y ancho de esta nación del Ecuador. Gracias por tus contribuciones, gracias por tus ofrendas, gracias por tus diezmos. Todo suma para llevar el mensaje de Jesucristo a cada rincón en esta nación. Y sin más que nada, agradecerles a todos por permitirme acompañarles este fin de semana. Esto es Core en Línea. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga. Chau, chau. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en Core. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. Core, un lugar para ti.